Bueno, la lección número 6 es la relativa a los límites del poder punitivo del Estado o los límites del jus puniendi. En clases anteriores hemos visto que el derecho penal tiene distintos significados, puede dárseles una expresión a la que puede dárseles distintos contenidos. Uno de ellos es el de entender al derecho penal como la facultad del Estado de crear delitos, penas, medidas de seguridad en una ley, así como también la potestad de imponer penas cuando una persona cometa delito, y por último también la potestad o la facultad del Estado de ejecutar esas sanciones, es decir, de ejecutar las penas que han sido o las medidas de seguridad que han sido impuestas en una decisión judicial. Esto a grandes rasgos es lo que se conoce como el jus puniendi, que no es en el sentido estricto de la palabra un derecho subjetivo, sino que es una potestad, un poder que tiene el Estado, que surge de la ley y que tiene limitaciones a su vez también, o tiene sus restricciones en la ley. Entonces, por eso precisamente este tema es el de los límites del poder punitivo, los límites del jus puniendi. Ahora, pero los límites del jus puniendi en una determinada concepción de Estado. Aquí vamos a hablar de los límites al poder punitivo del Estado en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es una concepción del Estado, una forma de entender el Estado, que tiene, claro, que se compadece con el texto constitucional, en la cual la estructura y el poder de dicho Estado, la estructura y el poder, tienen restricciones muy estrictas en la ley. Es decir, en la ley, el derecho positivo constituye en un Estado de Derecho una restricción al poder en el sentido de brindarle garantía a los ciudadanos respecto del ejercicio de ese poder, de brindarle garantía, de brindarle certidumbre a los ciudadanos en el sentido de que ellos puedan saber qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, y en un caso concreto en el que se realice una conducta prohibida, ellos también sepan a qué atenerse con relación a cómo serán castigados, en qué medida, quién va a imponer la sanción, cómo se le va a imponer la sanción, en qué establecimiento va a ser ejecutada dicha sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando hablo aquí de un Estado de Derecho, no estoy refiriéndome simplemente a un Estado en el cual haya leyes y se apliquen las leyes y haya certeza que se apliquen las leyes independientemente del contenido de las mismas. Eso sería lo que llaman algunos un Estado formal o meramente formal de derecho. Es decir, cuando hablo aquí de un Estado de Derecho, estoy hablando de una concepción del Estado dirigida a la protección del individuo, a la protección de sus derechos fundamentales. Es decir, un Estado de Derecho ha de entenderse en el sentido de un Estado material, de un Estado sustancial de derecho, en el cual los derechos individuales, los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas sean objeto de tutela. Es decir, no sería simplemente que haya leyes, sino que esas leyes sean unas leyes justas, pero el sentido de justicia estaría siempre orientado a la protección del ser humano. Es decir, que una ley será justa, será una ley de un Estado de Derecho material en la medida de que esa ley esté dirigida a la tutela del individuo, a la tutela de las personas. Una norma que viole los derechos humanos, una norma que establezca sanciones contrarias a la dignidad humana, penas de infamantes, penas degradantes, eso no sería pues una ley de un Estado de Derecho material. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho nos referimos a un Estado, insisto, material de derecho, un Estado en el cual hay leyes y esas leyes están dirigidas a la protección del individuo, a garantizar las libertades individuales. Esa es la ley justa, es la verdadera ley que debe regir en un Estado de Derecho, entendido en su sentido material. Porque si entendemos un Estado de Derecho en su sentido netamente formal, claro, el contenido de la ley
podría entonces ser cualquiera. El contenido de la ley sería o tendría que aceptarse que sea cualquiera, en el sentido de que si el legislador o el que tenga el poder arbitrariamente decide que determinados hechos deben ser castigados porque a él le da su gana que deban ser castigados, independientemente que eso constituya la negación de los derechos individuales de las personas, de la población en general. Por ejemplo, no sé, como ocurrió en la Alemania nazi, decir, bueno, vamos a perseguir y a matar a los judíos. Entonces, si esa es la política del Estado, entonces una ley que tutelara eso sería una ley de un Estado de Derecho, si entendemos al Estado de Derecho en un sentido netamente formal. Entonces, claro, habrá certidumbre, sí, bueno, habrá certidumbre respecto de la arbitrariedad, respecto de que se apliquen esas leyes violatorias de derechos humanos, pero ese no es el sentido en que vamos a estudiar aquí nosotros los principios del derecho penal, refiriéndolo esos principios al Estado de Derecho. Así que cuando aquí hablamos de los principios del Estado de Derecho, los límites al poder punitivo, que son los principios fundamentales del derecho penal, cuando hablamos de ello, lo estamos orientando a una determinada ideología política, a la ideología política del Estado de Derecho, y a eso es lo que nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a un Estado netamente formal de derecho. Un Estado autoritario tiene sus principios, puede tener perfectamente sus principios incluso de naturaleza arbitraria, degradante, discriminatoria. Es decir, eso es perfectamente factible. Todo ordenamiento jurídico tiene sus principios, pero nosotros aquí vamos a hablar de los principios de un Estado de derecho, pero de un Estado material de derecho, de un Estado estructurado, dirigido, orientado a la protección del individuo, a la protección de las personas respecto sobre todo del poder punitivo del Estado. Un Estado de derecho, entonces, un Estado que brinda garantía, insisto, que brinda garantía, que brinda protección, y que en el derecho penal eso va a significar que las leyes penales no se aplicarán en cualquier caso y por cualquier hecho, y no serán en ningún caso unas sanciones con consecuencias ilimitadas, en el sentido de que puedan, por ejemplo, vulnerar cualquier derecho, puedan constituir la negación o la restricción de cualquier derecho de las personas. Entonces, eso es a grandes rasgos el sentido de este tema. Aquí vamos a hablar, repito, de las limitaciones al poder punitivo del Estado. Esas limitaciones vienen dadas por los principios del derecho penal, pero vamos a hablar no de cualquier principio, los principios no son cualquiera. Lo que vamos a referirnos aquí serán los principios relativos a un Estado de Derecho. Y estos principios, la gran mayoría de ellos, tienen rango constitucional, independientemente de que en nuestro país en la actualidad pues la idea del Estado de Derecho se haya resquebrajado, el principio del Estado de Derecho a su vez se haya resquebrajado. Nosotros tenemos estatuidos en nuestra Constitución una serie de principios fundamentales que el objetivo es que ustedes, viendo de este tema, es que ustedes los conozcan, sepan en qué consisten, y que que en un futuro, cuando las cosas cambien, permitan que estos principios ustedes sirvan más bien de operadores para que estos principios logren resurgir nuevamente, resurjan, no porque estén muertos, no, los principios nunca mueren, en los principios siempre podemos tener confianza porque siempre están allí, pero estos principios actualmente se encuentran oscurecidos por el poder del Estado, ensombrecidos por el poder del Estado, mas nunca destruidos, porque los principios, insisto, los principios siempre se encuentran allí, como las directrices, como las reglas, como las pautas fundamentales de nuestro ordenamiento, el deber ser. Es decir, aquí vamos a hablar del deber ser del derecho penal en un Estado de Derecho, y que ese deber ser, independientemente que no sea lo que es en la actualidad, el derecho penal, ese deber ser en algún momento deberá resurgir y deberá
resurgir y mantenerse para que lleguemos a ser verdaderamente lo que el diseño, lo que diseña nuestra Constitución, o sea, un Estado de derecho, un Estado de justicia, como lo señala el artículo 2 del texto constitucional. En cuanto al concepto de los principios, bueno, podríamos decir que son las directrices, las pautas fundamentales del ordenamiento jurídico. Los principios vendrían a ser algo así como las cabillas que se encuentran del soporte, del armazón que se encuentra debajo del edificio que constituye el ordenamiento jurídico estatal. Es decir, los principios son los que sirven de sustento a las normas. Las normas han de ser creadas, han de ser desarrolladas y han de ser aplicadas y ejecutadas en virtud de los principios, de esas bases o fundamentos que le dieron origen. Ahora, ¿cuál es el origen a su vez de los principios? El origen de los principios, por lo menos en una materia como la de nosotros, no se encuentra propiamente en el derecho penal, sino que se encuentra generalmente es en la política criminal del Estado, en nuestro caso, en la política criminal de un Estado de Derecho. Es decir, la concepción ideológica que ha de servir de sustento a los principios constitucionales que voy a hablar a continuación, es la concepción del Estado de Derecho, de un Estado, pero un Estado de Derecho entendido en su sentido material, como lo he dicho al comienzo de la clase. Entonces, el origen de los principios no se encuentra en el ordenamiento jurídico, más bien, es decir, los principios le sirven de fuente, le sirven de base al ordenamiento jurídico. Es decir, es a partir de los principios que se crean las normas. Entonces las normas no pueden explicar en sí mismas los principios, sino que los principios tienen pues una fuente distinta, la política criminal del Estado, una concepción ideológica desde el punto de vista político. También los principios tienen evidentemente un contenido ético, un contenido moral, es decir, que su fuente también de alguna manera se encuentra en la moral, en la ética, en la filosofía, además de la política que he mencionado. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de política, pero nos estamos refiriendo aquí a la política, es decir, a la ideología política de un Estado de Derecho. Eso sería la que daría sustento a los principios, además de también, repito, valoraciones éticas, valoraciones morales, criterios filosóficos, sociológicos. Es decir, la fuente de los principios no se encuentra en el derecho como ciencia, sino en otras ciencias. En otras ciencias, la política, la filosofía, la sociología, y claro, como he dicho también, la moral, la ética, que si bien no son ciencias en el sentido estricto de la palabra, bueno, le sirven de sustrato, le sirven de fundamento material también a estas pautas, a estos criterios, a estas directrices fundamentales que constituyen los principios. Los principios ordenan, prohíben, son mandatos o prohibiciones, pueden ser vistos de las maneras que buscan, como decía Robert Alexy, buscan optimizar el ordenamiento jurídico, hacer mejor el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento jurídico se guíe bajo ciertos criterios que como he venido diciendo, han de ser criterios de justicia, pero justicia no dándole al concepto de justicia cualquier contenido, porque claro, entonces puede decir, bueno, es que para los nazis era justo, podemos decir, para los nazis era justo matar a los judíos. No. Esa no es la idea de justicia. Aquí la justicia la estamos asociando con una ética humanitaria, con una ética humanista, y por lo tanto la idea de justicia estará vinculada a los derechos humanos, a los derechos individuales, al respeto incondicional del individuo, del ser humano, en todos y cada uno de sus derechos básicos, sus derechos esenciales. Esa es la idea de justicia que estamos aquí manejando, y cuando hablamos de un Estado material de derecho, entonces por eso entendemos que será un Estado en el cual la ley estará dirigida a la protección y a la garantía del individuo, y no a arrasarlo, a destruirlo, como ha ocurrido históricamente en estados autoritarios. Con lo que llevo dicho hasta el momento,
Ya también he tocado el tema de la función de los principios. Sin embargo, bueno, vamos a puntualizar cuáles son las funciones que se les asignan tradicionalmente a los principios en cualquier rama jurídica, o sea, no solamente en el derecho penal, sino también en otras ramas del ordenamiento, como el derecho procesal penal, etcétera, etcétera, que también tiene sus principios, muchos similares, muchos que son incluso similares a los principios del derecho penal que voy a hablar aquí. ¿Cuáles son las funciones de los principios? Bueno, en primer lugar se dice que tienen una función creadora. Esta función creadora tiene que ver precisamente, como su nombre lo indica, con la creación del ordenamiento, con la creación de las normas jurídicas. O sea, los principios son aquellas pautas que han de servir de fundamento, de base, como he dicho antes, a la creación de las normas. Las normas del ordenamiento, por lo tanto, han de elaborarse a la luz, a la imagen, a la semejanza de los principios. Es decir, las normas deben de alguna manera deben corresponderse con la idea de los principios. Esa sería pues la primera función. Esta función se verá mucho más clara, o podrá verse de un modo mucho más claro, cuando los principios tengan a su vez rango constitucional, es decir, cuando los principios estén estatuidos expresamente en la Constitución, normativizados en la Constitución. Cuando un principio está convertido en norma en la Constitución, ese principio adquiere una naturaleza estrictamente obligatoria, estrictamente vinculante. Y vinculante sobre todo ¿para quién? Bueno, para los jueces y vinculante también, evidentemente, para los legisladores. Los legisladores deben crear las leyes penales de conformidad con la Constitución, y si la Constitución ha estatuido ciertos principios en materia penal, bueno, esos principios deben ser respetados, deben ser los criterios que permitan en que se basen los jueces para la creación los legisladores para la creación de las normas del ordenamiento. Entonces, una primera función desde el punto de vista legislativo, los principios tienen una función creadora. Una segunda función de los principios es en cuanto a la interpretación de las normas del ordenamiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta función está dirigida fundamentalmente a los jueces. Si las normas del ordenamiento han de haber sido elaboradas a la luz de los principios, a imagen, como dije, y semejanza de los principios, deben corresponderse con los principios, pues entonces cuando las normas deban ser interpretadas por los jueces, ellos han de tener evidentemente como criterio fundamental para la interpretación, es decir, para determinar el sentido, el significado de esas normas, han de tener en cuenta los principios, lo que ordenan, lo que prohíben los principios. Es decir, las normas deben estar, repito, creadas a la luz de los principios, y por lo tanto los jueces, para desentrañar su significado, para determinar su significado, han de acudir a los principios. Si una norma no se corresponde con un principio, es decir, colide con un principio, y ese principio tiene rango constitucional, o sea, si se produce una contradicción como esta, los jueces están obligados a darle prevalencia al principio constitucional, a la norma constitucional. Por eso tenemos en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal una norma que en este sentido le permite a los jueces controlar la constitucionalidad de las leyes. Dice esta norma: corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional. Claro, ¿cómo determina el juez si la norma colide o no colide? Bueno, interpretando la norma, y para interpretarla tiene que hacerlo precisamente estableciendo, averiguando, indagando si se corresponde o no se corresponde con los principios, con lo que prohíbe, con lo que ordena el principio, y se encuentra que la norma
choca con el principio, entra en contradicción directa con el principio, debe darle prevalencia al principio constitucional, a la norma constitucional que le sirve de apoyo de derecho positivo al principio como pauta, como directriz fundamental. Entonces, bueno, la segunda función es en la interpretación del ordenamiento jurídico. O sea, los jueces deben velar porque las normas del ordenamiento constituyan una concreción de los principios fundamentales. Es decir, y cuando las apliquen y en el momento de aplicarlas, ellos se den cuenta que no, que una norma no es concreción de los principios de los principios fundamentales del derecho penal, pues su deber, si esa norma contradice la directriz, el mandato o la pauta fundamental del principio, pues ellos están obligados, inclusive fíjate, desde el punto de vista legal, se encuentran obligados a darle prevalencia al principio constitucional. Mire, otra función de los principios es en la integración del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto de la función integradora o función de integración de los principios? Bueno, que si el ordenamiento tiene o llegara a tener algún vacío, esos vacíos podrían ser integrados, podrían ser complementados mediante los principios. Claro, aquí cuando hablamos de las fuentes del derecho penal, dijimos que con base en los principios no se pueden crear delitos, penas ni medidas de seguridad. Es decir, los principios no pueden servir en ningún caso para desmejorar la situación de los ciudadanos. Es decir, por eso no se pueden crear, repito, ni delitos, ni penas, ni medidas de seguridad, ni agravantes mediante los principios. Es decir, los principios, por lo menos en nuestro ordenamiento, en un Estado de Derecho, son principios de garantía, son principios que limitan el poder. Por lo tanto, si hay alguna laguna con relación a situaciones que puedan mejorar la situación de los ciudadanos, mejorar la situación del reo en un caso particular, del imputado en un caso particular, hay algún vacío, hay alguna laguna, en esa laguna se podrá integrar, complementar mediante los principios, por lo menos estos principios que voy a hablar aquí, que son los principios de garantía, los principios que limitan el poder. O sea, si estos principios son límites al poder punitivo del Estado, evidentemente que con ellos no se pueden crear delitos, ni penas, ni medidas de seguridad. Estos principios siempre más bien lo que harán es restringir, limitar el poder del Estado. Y por lo tanto, esta función integradora estará estrictamente limitada a tener como consecuencia el servir de garantía para los ciudadanos, de limitación, de restricción al poder de castigar por parte del Estado. Los principios entonces cumplirían una función, insisto, de integración en los vacíos del ordenamiento, pero siempre para favorecer, para mejorar la situación del imputado, de los justiciables, nunca para desmejorarla, nunca para agravarla, nunca para establecer, como dije, delitos, penas, medidas de seguridad. Los principios no han de servir de fundamento para ello, por lo menos no los principios de un Estado de Derecho, en el sentido que lo he venido explicando. Una última función de los principios es precisamente la que les da nombre a esta lección. Es la llamada función limitativa. Desde el punto de vista que estamos nosotros aquí explicando, que voy a explicarles aquí a los principios han de cumplir una función de limitación del poder punitivo del Estado. O sea, los principios constituyen restricciones, limitaciones al poder. Ya veremos cómo operan esas limitaciones. Eso significa que cuando los principios se respetan, cuando los principios realmente constituyen una garantía para el ciudadano, pues entonces el Estado no podrá castigar como quiera, cuando quiera, de la forma que quiera, sino que el Estado va a tener ciertas restricciones sobre
sobre todo en aras de la protección del individuo. Y eso evidentemente le dará certidumbre, certeza a las personas en cuanto al ejercicio de su libertad y a cómo en determinado caso podrían ser sancionados o podrían ser castigados en el caso de que ese ejercicio de la libertad se extralimitara a otras esferas de libertad, produciendo daños, afectaciones a las mismas. Entonces, la última función, que como he dicho, de los principios, sería una función limitativa, una función restrictiva. Es decir, estos mandatos de optimización del ordenamiento jurídico, en última instancia, por lo menos en un Estado de Derecho, deben circunscribir el poder del Estado, limitar el poder del Estado en ciertos aspectos precisamente en los cuales relativos a aquello en lo que consisten esos mandatos o prohibiciones que son los principios. Entonces, para terminar, pues entonces, ¿cuáles son las funciones de los principios? En primer lugar, he dicho una función creadora, en segundo lugar, una función interpretativa, una función integradora y por último, esta función limitativa. Esta función limitativa es una función de naturaleza política, de naturaleza político-criminal, y claro, nosotros aquí la estamos asociando con la idea, con la ideología del Estado de Derecho. Es decir, esta función limitativa del poder, por lo menos en el sentido que le vamos a dar en esta clase, es el sentido de que ha de estar orientada, dirigida a colocarle restricciones al poder del Estado en virtud precisamente de la protección del individuo. Es decir, vamos a vincular esta función limitativa con la ideología política del Estado de Derecho, que es lo que he venido explicando desde el comienzo de la clase. Vamos a terminar la clase del día de hoy hablando del principio de legalidad. El principio de legalidad podemos decir, es el principio fundamental en un Estado de Derecho, el principio básico, el principio esencial. Claro, pero el principio de legalidad debe ser entendido en un Estado de Derecho no desde un punto de vista estrictamente formal, sino que ya veremos, pues el principio de legalidad a entenderse como una directriz, como una pauta, con un determinado significado, con un significado dirigido a la protección, a la garantía del individuo, a la protección de los derechos fundamentales, de la libertad del individuo. Es decir, principio de legalidad no es simplemente, que lo que está en la ley, eso tiene que ser respetado y independientemente de lo que está en la ley, no, sino que el sentido del principio de legalidad es darle protección en la ley, mediante la ley, a ciertos derechos, a ciertos intereses, a ciertas valoraciones, todas relativas al individuo, a la protección del individuo. Entonces, vamos a comenzar con el principio de la legalidad, hablando de en qué consiste, cuál es su origen, cuál es su extensión, qué significa, por lo tanto, qué consecuencias, a qué conlleva el principio de legalidad en un Estado de Derecho. Lo primero que podemos decir es que se trata de una de las directrices básicas del derecho penal de un Estado de Derecho democrático. Según este principio, los delitos, las penas, las medidas de seguridad, es decir, los delitos y las sanciones penales, deben estar previstos en una ley. Por lo tanto, si un hecho no está descrito en la ley como delito o una sanción no tiene igualmente una regulación legal, no está prevista en la ley, pues ni ese hecho podrá ser castigado como delito, ni podrá de ninguna manera aplicarse esa sanción a un determinado hecho punible, por más grave que sea ese hecho, que se considere, que se pueda considerar desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político. Si un hecho no está previsto como delito en la ley, no puede ser castigado como tal, no puede ser sancionado como delito, castigado con una pena o con una medida de seguridad en un Estado de Derecho. Este principio, el principio de legalidad, tiene rango constitucional y tiene también rango legal. El principio de legalidad está consagrado en el artículo 49, en el numeral sexto de la Constitución, dentro de las garantías del debido proceso.
Asimismo, el principio de legalidad se encuentra señalado en el artículo 1 o el artículo primero del Código Penal. Este artículo primero del Código Penal dice que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Igualmente, el numeral sexto del artículo 49 de la Constitución señala expresamente que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito, faltas o restricciones o infracciones en leyes preexistentes. Es decir, para que pueda haber delitos y sanciones penales es necesaria una ley preexistente. Y como he dicho antes, en clases anteriores, esa ley preexistente debe ser una ley formal. Entonces, insisto, el rango constitucional del principio de legalidad se encuentra en el artículo 49, numeral sexto de la Constitución, y el rango legal se encuentra en el artículo primero del Código Penal. En cuanto al fundamento político del principio de legalidad, bueno, ya creo que lo he dicho suficientemente, pero bueno, voy a insistir sobre ello. El fundamento político se encontraría, por lo menos en respecto del significado que le voy a dar yo aquí al principio de legalidad, el fundamento político se encontrará en el Estado de Derecho, en la idea de un Estado de Derecho, es decir, en un Estado de Derecho que somete el poder al Estado al imperio de la ley. En nuestro caso, bueno, restringiendo en este caso la potestad punitiva del Estado al castigo de los comportamientos, de las conductas que estuvieran expresamente señaladas como delito en la ley, y solo se podrían castigar esas conductas, esos comportamientos señalados como delitos en la ley mediante las sanciones previamente establecidas en la ley, en esa ley precisamente, en esa ley formal. Es importante destacar que si el principio de legalidad fuera entendido de una manera estrictamente formal, como lo he dicho anteriormente, de modo que solo se tuviera en cuenta la seguridad de los ciudadanos en relación a las conductas que han de ser delito y las sanciones que se podrían aplicar como consecuencia en caso de que alguien cometiera un hecho punible, entonces, bueno, como ley pudiera entenderse cualquier disposición jurídica establecida por las autoridades, en la medida que pudiera hacérseles cumplir. En otras palabras, el vocablo ley pudiera ser entendido como ley en sentido formal. Ese no es el sentido que le vamos a dar, ese no es el sentido que le estamos dando. Eso no se compadece con el fundamento político a la que me estoy refiriendo. Es decir, sino que esto debe ser entendido pues en un sentido material. O sea, a menos que se violase el principio de legalidad, no podrían crearse, por lo menos desde el punto de vista que estamos sosteniendo acá, no podrían crearse delitos ni sanciones penales si no fuese mediante una ley formal y que además esa ley sea respetuosa de los derechos fundamentales, de los derechos básicos. O sea, es decir, tenemos que entenderla en el sentido de un estado material de derecho y no desde un punto de vista estrictamente formal. Algo importante también que quisiera destacar sobre el carácter formal de la ley en la cual deben establecerse los delitos, las penas, las medidas de seguridad, es que cuando hablo de formal me estoy refiriendo, en este caso en particular, a que debe ser una ley creada por los legisladores. Es decir, una ley en sentido material no puede servir de fundamento a la creación de delitos, penas, medidas de seguridad, por lo menos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho entendido, concebido de la forma que lo estoy explicando, pues no se podría, con base en decretos, leyes del Ejecutivo, en leyes en sentido material, no se podría crear ni delitos, ni penas, ni medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque esos decretos no surgen del pueblo, no surgen de los ciudadanos, que son los que en definitiva se verían afectados por esas sanciones, por la incriminación de determinados hechos y las sanciones penales establecidas para los mismos. Entonces, cuando hablo de ley, o cuando se habla de ley en el sentido del principio de legalidad, eso debe entenderse en el sentido de una ley formal, de una ley creada por el legislador de acuerdo al procedimiento constitucional y no de una ley en sentido material.
Es decir, las leyes en sentido material o los decretos leyes siempre han de estar limitados a determinadas áreas y dentro de esas áreas no se va a encontrar la rama penal, el poder crear delitos, penas, medidas de seguridad. Eso es objeto de reserva, va a ser objeto de reserva desde el punto de vista constitucional. Aunque la Constitución no lo diga expresamente, eso debe ser considerado así, porque si no, se pierde la idea de limitación del poder, o sea, la idea del principio del Estado de Derecho, la idea del Estado de Derecho se deshace cuando el Ejecutivo Nacional es el que podría decidir qué conductas son delito y con qué sanciones se van a castigar esos delitos. Vistas las cosas de este modo, pues el principio de legalidad no solo estaría fundado a su vez en el principio del Estado de Derecho, sino también en el principio democrático. Esto justificará mucho más la exigencia de que las leyes penales deben provenir del Parlamento, de la Asamblea Nacional, es decir, de los representantes del pueblo. Si partimos de esta premisa, bueno, podríamos afirmar que el principio de legalidad se fundamenta también en la separación del poder, en el principio de la separación de poderes, como manifestación básica de la democracia y del Estado de Derecho. Así, bueno, es que cabe afirmar que en una verdadera democracia, en que rige el principio del Estado de Derecho, es decir, en un verdadero Estado de Derecho, el imperio de la ley ha de regir en cuanto al ejercicio del poder estatal. Pero ese imperio de la ley, es decir, esas leyes que van a imperar sobre el poder del Estado, han de surgir de la voluntad popular. Es decir, y por eso es la separación de poderes, ha de ser otra de las máximas fundamentales a este respecto. Es decir, solamente nuestros representantes, los representantes del pueblo, son los que pueden decidir en una ley qué conductas, qué comportamientos han de ser delitos, han de ser faltas, en el sentido penal del término, y a su vez también decidir qué sanciones, qué penas, qué medidas de seguridad son las que serán aplicables a esos hechos. En democracia, solo el pueblo es el que puede decidir entonces qué comportamiento es delito y con qué sanciones se podrá castigar. Así, si entendemos de esta manera el principio de legalidad, fundándolo principalmente en estos principios políticos que he mencionado, oye, cuando hablamos de ley formal, insisto, no se puede entender una ley simplemente porque sea ley, porque fue un decreto ley creado por el gobierno, o sea, no. Ese no es el sentido. Como decía Beccaria, pues uno de los adalides del derecho penal liberal, y que después vamos a hablar de su obra con más detalle, él decía, las leyes penales han de ser siempre pactos de hombres libres, deberán ser fruto de la voluntad popular. En democracia siempre se impondrán o deben siempre imponerse las decisiones de la mayoría, pero con respeto de las minorías. O sea, siempre tiene que haber respeto de la minoría, teniendo estas últimas siempre la posibilidad de ser mayoría. Estas son algunas de las reglas básicas para hablar de democracia. O sea, democracia no es simplemente la tiranía de la mayoría, sino que la mayoría se impone, pero con el respeto de las minorías. Pero además de un fundamento político, el principio de legalidad tiene un fundamento científico. Ese fundamento científico lo encontramos en el pensamiento de Anselmo von Feuerbach, específicamente su teoría de la pena. Él sostuvo, como lo vimos en su momento, la teoría de la prevención general negativa, también conocida como teoría de la coacción psicológica. Bueno, fue precisamente este autor el que le dio al principio de legalidad la fórmula latina que tradicionalmente se le asigna. Esto es la fórmula esa que dice nulla poena sine lege praedia, nulla poena sine crimine y nullum crimen sine poena legali. O sea, traduciendo, no hay pena sin una ley previa, no hay pena sin un crimen, y no hay crimen sin una pena legal, sin una pena establecida en la ley. Desde el punto de vista de Feuerbach, si la función de la pena es la función de prevenir que la generalidad cometa delitos, o sea, que la población cometa delitos por medio de la intimidación,
entonces la amenaza penal debe establecerse en la ley para que llegue precisamente a esa generalidad, porque la ley pues es general, ¿no? Es general y abstracta. Y además esa ley, decía Feuerbach, debe ser previa o anterior a la realización del hecho como delito, precisamente para de esa manera poder cumplir con la función de prevención del delito. O sea, si la ley es posterior, no puede intimidar, y si no puede intimidar, pues no puede prevenir. Esa sería la lógica del pensamiento de Feuerbach. Entonces, si por este motivo es que tendría entonces que ser previa la ley necesariamente, ya que si se pudiera aplicar retroactivamente una ley, la misma no hubiera amenazado el hecho con la pena, con anterioridad, por lo que los ciudadanos no habrían podido ser intimidados con la ley, con la sanción penal, pues, a fin de prevenir delitos. Entonces, bueno, el fundamento científico del principio de legalidad se encuentra en el pensamiento de Feuerbach, que fue el que le dio, repito, esta formulación tradicional del nullum crimen nulla pena sine lege previa. El otro punto que vamos a estudiar el día de hoy es el de las consecuencias del principio de legalidad. Yo creo que pueden extraerse dos consecuencias básicas, y estas dos consecuencias básicas siempre deben recordarlas. Hay dos consecuencias básicas del principio de legalidad. En primer lugar, solo podrán castigarse como delito las conductas activas u omisivas que estén previstas como tales en la ley. Lo que no esté, sea el comportamiento que no esté previsto en la ley, no puede ser castigado como delito. Esa es la primera gran consecuencia del principio de legalidad. Y en segundo lugar, la segunda gran consecuencia del principio de legalidad es que las únicas sanciones o castigos que el Estado puede imponer y ejecutar a los ciudadanos que hubieran cometido un delito, en el caso que hubieran cometido un delito, han de ser las sanciones, es decir, las penas o las medidas de seguridad previstas en la ley. Por lo tanto, si un delito o una sanción penal no están previstas en el ordenamiento jurídico, no podrá en ningún caso ser objeto de aplicación por las autoridades estatales. Estas son las dos consecuencias fundamentales del principio de legalidad. Es claro que teniendo estas consecuencias, pues el principio de legalidad ofrece ya una gran garantía, inclusive en un estado formal de derecho, en un estado netamente formal, no en un estado de derecho en el sentido que he venido explicando. En un estado formal ya esto le da por lo menos cierta garantía, cierta certidumbre a los ciudadanos. ¿Cuál es esa certidumbre? Bueno, respecto de la aplicación de la ley penal, es decir, en el sentido de que ellos podrán saber qué es delito y qué sanciones van a tener en caso que realicen esas conductas que están previstas en la ley como delito. O sea, solamente lo que esté previsto en la ley como delito es lo que podrá ser sancionado penalmente, y solo mediante las sanciones establecidas. Claro, vamos a ver más adelante, o sea, cuando desarrollemos más el tema de los principios, nos vamos a dar cuenta de que si bien esto garantiza ya algo al ciudadano, esto de que ya sepa qué es delito y qué sanciones se van a aplicar, eso no limita del todo, o sea, es decir, da una limitación, pero una limitación que puede ser evadida muy fácilmente por el Estado, por un Estado autoritario. Entonces, claro, ¿de qué me vale a mí saber, por ejemplo, no sé, que una conducta es delito, si esa conducta puede ser cualquier conducta, cualquier hecho que le venga en gana? O sea, ¿de qué me vale entonces a mí saber de que, no sé, que lanzar un papel a la calle o mirar mal a una persona es delito, cuando eso no debería ser delito, por lo menos en un estado de derecho? O sea, una conducta así no debería. O sea, ¿de qué me vale a mí saber, por ejemplo, que el no tener, el no adoptar una determinada ideología política es delito? ¿De qué me vale saberlo cuando eso realmente en un estado de derecho respetuoso de los derechos individuales no debería ser delito? O sea, claro, en un estado formal de derecho podría ser delito el no tener una determinada ideología política, o el ser, o el tener una determinada personalidad, o desarrollar la personalidad de una determinada manera. Esa podría ser delito. El tener una determinada religión podría ser delito. La cuestión es que eso no debería ser delito. Por eso, pues les digo, o sea, el principio de legalidad, entendido de una forma netamente formal, claro, limita, porque las personas van a saber, bueno, esto es delito, pero la cuestión es, ¿qué debe ser delito? O
O sea, si eso realmente puede ser delito. Ser homosexual puede ser delito. En un Estado de Derecho, yo le digo que no. El no tener una determinada ideología política, el tener o no tener una determinada religión, debe ser delito. No, en un Estado de Derecho no debe ser delito. Pero si entendemos el principio de legalidad en un sentido netamente formal, bueno, claro que podría ser delito, podría ser castigado y las personas tendrían, entre comillas, certeza, garantía de que se les va a castigar si son homosexuales, si tienen una determinada religión, si no adoptan una determinada ideología política, etcétera, etcétera. El problema entonces en general que podríamos decir de la formulación tradicional del principio de legalidad es que si bien ofrece protección a los ciudadanos, respecto del poder punitivo, bueno, porque hay ya una limitación, se trata de una protección bastante limitada, ya que podría ser fácilmente subvertida por los detentadores del poder, a fin de extender arbitrariamente el campo de aplicación de las normas penales. Por lo cual estas, bueno, terminarían perdiendo o sea, no cumplirían esa función de garantía a la que he venido haciendo referencia. Basta pensar con que las leyes penales pudieran aplicarse, fíjense nada más esto, se pudieran aplicar retroactivamente, o sea, puede ser que la ley esté estatuida formalmente, perfecto, y se diga qué conductas son delitos, que apenas aplicarse, pero que esa ley pudiera aplicarse retroactivamente. Oye, si se pudiera aplicar una ley retroactivamente, una ley penal, oye, no habría ninguna garantía para las personas. Entonces, por eso es que el principio de legalidad tiene que dársele un contenido un poco más amplio en un Estado de Derecho, y es a eso a lo que me voy a referir. O sea, si fuera posible, insisto, aplicar retroactivamente una ley penal, en el momento tal no podría saber qué es lo que está prohibido. O sea, no podríamos saber qué es lo que está prohibido en este momento, ya que bastará con que con posterioridad en la ley se incrimine un hecho como delito, un hecho que no estaba hoy previsto como tal, se incrimine como delito para que se me pudiera castigar por ese hecho. Entonces, si es así, el derecho penal realmente no cumple ninguna función limitadora del poder, no daría ninguna garantía al ciudadano respecto al ejercicio del poder punitivo estatal. De tal forma, bueno, lo que quiero, afirmar con esto es que en el momento actual, el principio de legalidad debe ser entendido de una manera más amplia. Es decir, no puede ser entendido simplemente como que el Estado debe establecer los delitos y las penas en la ley. Eso es un sentido netamente formal, como he venido diciendo, pero no es el sentido que debe dársele al principio de legalidad en un Estado material de derecho. El principio de legalidad, por lo tanto, requiere una comprensión mucho más amplia. Esta comprensión o este sentido más amplio es lo que vamos a llamar la formulación actual, o sea, cómo se entiende actualmente al principio de legalidad, más allá de esa formulación tradicional que mencioné, era la defendida por Feuerbach. En este sentido actual, el principio de legalidad es entendido ampliamente como una limitación del poder del Estado en todos los aspectos del poder punitivo del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, que no solamente tiene que ver con la creación de la ley, el principio de legalidad, sino que también tiene que ver con la imposición de las penas y tiene que ver también con la ejecución de la pena. Es decir, el principio de legalidad, si el poder punitivo tiene tres aspectos fundamentales, el de la creación de las leyes, la imposición de las sanciones y la ejecución de las sanciones, el principio de legalidad debe limitar los poderes del Estado en esos tres aspectos, tanto en la creación de la ley como en la imposición judicial de las penas, como en la ejecución también judicial y administrativa de las sanciones penales. Por eso es que ahora vamos a ver que se enuncian un conjunto de garantías derivadas precisamente del principio de legalidad en estos tres aspectos fundamentales. Las garantías penales, que serían en primer lugar las que limitarán la creación de las leyes penales, esas las vamos a llamar las garantías penales. En segundo lugar, las garantías procesales, que limitarán la imposición de la pena o de las penas o de las medidas de seguridad a través del proceso. Y por último, las garantías penitenciarias,
que son las que protegerán al ciudadano en lo que respecta a la ejecución de las sanciones penales. En cuanto a las garantías penales, que son las que rigen el derecho penal sustantivo, estas garantías son enunciadas desde el punto de vista, vamos a decir, más actual, de la manera siguiente: nullum crimen, nulla poena, nulla mensura, sine lege, praevia, scripta, stricta, et certa. ¿Qué significa esto? No hay delitos, no hay penas, no hay medidas de seguridad, nullum crimen, nulla poena, nulla mensura, sine lege, sin una ley previa, escrita, estricta y cierta. De acuerdo con esta formulación, entonces se establecen una serie de prohibiciones más allá de la exigencia de una ley, de que los delitos, las penas y las medidas de seguridad estén en una ley. Se establecen una serie de limitaciones, de garantías, de prohibiciones en cuanto a la creación de delitos, penas y medidas de seguridad. Estas son las 4 prohibiciones básicas que se considera o se entiende derivan del principio de legalidad. ¿Cuáles son estas prohibiciones? En primer lugar, la prohibición de la retroactividad. En segundo lugar, que ya he hablado. En segundo lugar, la prohibición de la costumbre, que también de alguna manera he hablado cuando hablamos de las fuentes del derecho penal. En tercer lugar, la prohibición de la analogía, que también la mencionamos al hablar de las fuentes del derecho penal. Y por último, la prohibición de la indeterminación de las leyes penales. En primer lugar, la prohibición de la retroactividad. Las leyes penales no son de aplicación retroactiva. Esta clase de leyes solo van a regir hacia el futuro. La ley penal no puede aplicarse a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, al menos en un Estado de derecho. En un Estado autoritario sí que pudiera eventualmente una ley penal tener efecto retroactivo, pero en un Estado de derecho, en un Estado democrático de derecho, las leyes penales deben ser siempre anteriores al hecho que pretenden regular. Así, lo que no esté previsto como delito el día de hoy no podrá ser castigado como tal, independientemente de que con posterioridad fuera previsto en una ley como delito. Igualmente, una sanción penal que no estuviera establecida en el presente no podrá ser aplicada a hechos cometidos con anterioridad, es decir, con anterioridad al momento en que hubiera sido creada esa ley y establecida esa sanción. Esta prohibición, claro, tiene sus excepciones. La excepción será la de los casos en que la ley establezca un trato más favorable para el reo. Como por ejemplo, cuando elimina el carácter delictivo de un delito, de un hecho delictivo, o sea, un hecho que era delito deje de ser delito en virtud de la ley, o cuando contemple una pena menos severa, o cuando establezca atenuantes de responsabilidad que no estaban establecidas con anterioridad, o eximentes de responsabilidad. En estos casos, la ley penal sí podría tener un efecto retroactivo. Si las leyes penales pudieran aplicarse retroactivamente cuando establecen penas, medidas de seguridad agravantes, mire, como dije anteriormente, las mismas no podrían ofrecer ninguna garantía al ciudadano, no darían seguridad al ciudadano acerca de lo que está prohibido o de lo que está permitido, de lo que se puede sancionar y de lo que no se puede sancionar, ya que teóricamente no solamente estaría prohibido lo que señala la ley el día de hoy, sino también lo que llegare a decir la ley en el futuro, dada la posibilidad de que se aplique retroactivamente. O sea, nadie podría saber qué es lo que está prohibido en definitiva el día de hoy. Esto evidentemente podría ser la fuente de gravísimas arbitrariedades por parte del Estado, ya que los ciudadanos no tendrían certidumbre alguna acerca de lo que está prohibido, de manera que no tendrían la oportunidad de decidir si van a quebrantar o no van a quebrantar una norma, si van a cometer o no van a cometer un delito. O sea, la extensión de la libertad de las personas no estaría medida ya por anticipado por la ley, sino que entonces, cualquiera el día de hoy que realizase un hecho en ejercicio de su libertad
libertad, si las leyes penales pudieran aplicarse retroactivamente, pues ese ejercicio de la libertad podría ser castigado con posterioridad, cuando en un momento en el cual, siendo que la acción se realizó en un momento en el cual ese hecho no estaba de ninguna manera prohibido. O sea, por ejemplo, pudiera ser que el día de hoy vender dólares no sea delito, como ocurre actualmente, pero que mañana, bueno, y por eso una persona los vendió o compró en dólares, etcétera, etcétera, pero bueno, mañana puede ser que el hecho de vender dólares se tipifique nuevamente como delito aquí en Venezuela y se diga, no, vamos a aplicarlo retroactivamente, todo el que compró y vendió dólares con anterioridad también va a ser castigado. Bueno, imagínense ustedes las gravísimas arbitrariedades que conduciría a eso desde el punto de vista práctico. Bueno, en conclusión, está prohibida la retroactividad de la ley penal desfavorable, pero se autoriza, se prohíbe la desfavorable, pero se autoriza la retroactividad de las leyes favorables al reo. Esta prohibición está consagrada expresamente en el artículo 24 de la Constitución. Puede también deducirse, evidentemente, del artículo 49, numeral sexto de la Constitución, en el cual pues se señala que la ley debe ser preexistente. O sea, la retroactividad de la ley penal favorable, entonces también, además, está prevista en el artículo 2 del Código Penal, la retroactividad de la ley penal favorable. Dice el artículo 2, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena. Es decir, que siempre una ley más favorable conducirá a un efecto benéfico, mejorará la situación del reo. Si una persona había sido condenada por un delito y resulta que se exime ahora de responsabilidad por ese delito en la ley, esa persona va a salir en libertad o debe salir en libertad porque la ley penal favorable tendrá un efecto retroactivo. Bueno, en segundo lugar se prohíbe la costumbre, y esto, bueno, ya lo hemos visto. Se prohíbe la costumbre en virtud del principio de legalidad. No se pueden crear delitos, ni penas, ni medidas de seguridad mediante costumbre. Tanto los hechos punibles como las sanciones penales deben estar previstos en una ley escrita. Una ley que, como dije, tratándose de un Estado democrático, ha de ser una ley en sentido formal, no una ley en sentido material. Como dije también anteriormente, es incompatible con el principio de legalidad en un Estado democrático de derecho que las penas, los delitos, las medidas de seguridad pudieran ser creados mediante una ley en sentido material. Eso ya lo dije, o sea, con base en un decreto ley. En consecuencia, desde el punto de vista que estoy exponiendo, las leyes penales dictadas por el presidente de la República, bajo la forma de decretos leyes por la Asamblea, autorizados entre comillas por la Asamblea Nacional, eso no podría servir de fuente a la creación de delitos, penas y medidas de seguridad. Por cierto, en la biblioteca virtual les voy a colocar un trabajo que tengo específicamente sobre este tema, que de todas maneras yo creo que más adelante voy a darles una exposición sobre este tema, pero hay un trabajo que tengo escrito allí sobre los decretos leyes y por qué en nuestro ordenamiento no puede considerársele fuentes del derecho penal a los decretos leyes del presidente de la República. Es decir, aunque pareciera que ciertas normas constitucionales permitirían que el presidente dicte decretos leyes en cualquier materia, incluso la materia penal, o sea, la idea que yo sostengo y que más adelante ustedes podrán revisar, es que esas normas que están en la Constitución deben ser interpretadas a la luz de los principios y los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se encuentra el Estado de Derecho, la democracia, la separación de poderes y el pluralismo político. De tal manera, es decir, esas normas que aparentemente autorizan a que el presidente dicte decretos leyes en materia penal deben ser interpretadas restrictivamente, limitando la facultad de dictar leyes a ciertas áreas, de dictar decretos leyes a ciertas áreas, dentro de las cuales nunca podría estar el derecho penal. Por último, bueno, además, con relación a este tema, aunque esté prohibida de modo general la costumbre en el derecho penal y las leyes penales deban ser escritas, como dije también en su momento al hablar de la costumbre como fuente,
Esto sería solamente respecto a la creación de los delitos, las penas, las medidas de seguridad. Sin embargo, la costumbre es un medio que puede utilizarse para la interpretación de las leyes penales, sobre todo de aquellas disposiciones que hacen referencia expresa a la misma, como dije en su momento, el artículo 381 del Código Penal, que habla de las buenas costumbres. Además también las causas de justificación, la estructura del delito culposo puede de alguna manera determinarse con arreglo a criterios que surjan de la costumbre, que es un buen padre de familia o que se entiende como un buen padre de familia, como una persona diligente, como una persona prudente. Bueno, esto lo veremos más adelante, en cierto modo tiene que ver también con la costumbre en una determinada sociedad. En tercer lugar está la prohibición de la analogía. De esto ya hablamos también. En derecho penal no se pueden crear delitos, ni penas, ni medidas de seguridad mediante analogía. Las leyes penales son de aplicación estricta. Nullum crimen, nulla poena, nulla mensura, sine lege estricta. Lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está expresamente prohibido en una ley está permitido. No pueden integrarse las lagunas de la ley penal mediante la analogía, salvo que sea, esto lo dije también, para favorecer al reo. Es decir, está la prohibida la analogía in mala partem, pero se permite la analogía in bonam partem o favorable al reo. Aunque la analogía está prohibida en derecho penal, esto también es importante que, recordarlo, ello será solo como medio para integrar las lagunas de la ley, pero de manera que se desfavorezca. Pero si se admite, y si se favorece, si se admite, evidentemente. Y si admite también la analogía, creo que lo había dicho, lo había mencionado también, para interpretar la ley. O sea, las leyes penales se interpretan siempre con base en la analogía. Aunque siempre, claro, el uso de la analogía para interpretar va a tener una limitación. Y esa limitación, como lo veremos más adelante en el tema de la interpretación de las leyes penales, ese límite que tendrá la analogía en la interpretación de la ley va a ser el sentido gramatical, el sentido literal posible del texto legal. Si mediante el uso de la analogía se traspasa el sentido gramatical, el sentido literal de lo que dice la ley, o sea, si se le da un significado a las palabras del legislador que desconoce por completo lo que significan desde el punto de vista del lenguaje, esas palabras, esos términos utilizados por el legislador, se estaría entrando allí en el campo de la analogía prohibida, y entonces por lo tanto eso sería contrario al principio de legalidad. Es decir, el sentido literal posible de la ley será entonces lo que limitará el uso de la analogía como medio de interpretación. Es decir, ahora esto significa que entonces las leyes penales no siempre tendrán que interpretarse de la manera que más favorezca al reo, ¿no? Sino que dentro del sentido literal posible es posible que se le dé un significado a las leyes que sea incluso contrario al reo, a los intereses del reo. Pero si esa es la voluntad de la ley, pues entonces eso es lo que debe aplicarse. De todas maneras, sobre ese tema vamos a hablar con más detalle en el tema de la interpretación. También es de observar con respecto a esto de la prohibición de la analogía, que ella no tiene una regulación expresa en la ley. O sea, así como por ejemplo ocurre con la prohibición de la retroactividad. Es decir, nadie en ninguna parte dice, en la Constitución no dice, en el Código Penal no dice que está prohibida la analogía. En cambio, la prohibición de la retroactividad sí está establecida, y la prohibición de la costumbre la podemos deducir también, ¿no? del artículo 49, numeral sexto de la Constitución, que habla de ley. O sea, si me habla de ley es que no está prohibida la costumbre. Entonces, la prohibición de la analogía no está, sin embargo, debe entenderse, o sea, la única forma racional de interpretar el principio de legalidad de manera de darle garantía, protección al individuo, es añadiendo a la exigencia de la legalidad la prohibición de la analogía.
Es decir, que la prohibición de la analogía debe inferirse del sentido de garantía que debe representar las leyes penales para los ciudadanos. Si pudiera castigarse penalmente mediante analogía, bueno, ocurriría algo parecido a lo que es castigar aplicando retroactivamente las leyes o mediante la costumbre, ya que nadie podría saber con certeza que se encuentra prohibido ni cómo será castigado. O sea, es como si se dijeran se le dijera a los ciudadanos, si tuviera la analogía pudiera aplicarse en derecho penal en un Estado de Derecho, es como si se le dijera a los ciudadanos, mira, está prohibido no solamente lo que dice aquí en el Código Penal, es decir, lo que está en las leyes penales, no solamente, sino también está prohibido aquello que pudiera parecerle a los jueces que está prohibido porque es semejante a lo que dice la ley de manera expresa. O sea, si a mí me dicen eso, pues entonces yo realmente no puedo saber lo que está prohibido porque eso va a depender de lo que le parezca a los jueces. O sea, los jueces se convertirían entonces como una especie de legisladores, ya que ellos serían en definitiva los que decidirían qué conductas están prohibidas y cómo serán castigadas, siendo que en democracia, y eso bueno, lo he dicho insistentemente, ello le corresponde solamente al Parlamento como depositario de la voluntad popular. En definitiva, vuelvo y repito, la única forma racional de interpretar el principio de legalidad es abarcando la prohibición de la analogía. Claro está, si nos encontramos en un Estado de Derecho material, en un verdadero Estado de Derecho. Por último, y con esto bueno, vamos a terminar esta clase del día de hoy, para continuar después con el tema de los principios, es la prohibición, en cuarto lugar, vamos a ver por último, la prohibición de la indeterminación. Como sabemos, bueno, las leyes penales deben ofrecer garantía, certidumbre a los ciudadanos respecto de lo que está prohibido y de lo que va a ser castigado. Por tanto, o sea, siendo así, las leyes penales deben ser claras, deben ser precisas, deben ser inequívocas, o sea, de manera que no dejen lugar a dudas acerca de qué comportamiento es el que está prohibido o el que se va a prohibir y cuál va a ser la sanción aplicable. O sea, no deben elaborarse leyes penales que de su texto no pueda deducirse fácilmente el comportamiento prohibido o que pueda ser extendido como le venga en gana por parte de los jueces. O sea, las leyes penales deben ser entonces unas leyes penales determinadas. El delito y la sanción debe estar descrito de una manera precisa, de una manera inequívoca, sin lugar a dudas, sin dejar lugar a dudas sobre el contenido de la prohibición o de la sanción, del castigo que sería aplicable. En pocas palabras, las leyes penales deben ser claras, precisas, inequívocas. Está prohibida la indeterminación de la ley penal. O sea, esta es la prohibición de la indeterminación de la ley penal. Una ley penal es una ley penal indeterminada cuando el legislador utiliza palabras o términos o expresiones que no tienen un significado preciso, que puede dársele cualquier contenido, cualquier significado al arbitrio del juez. Por ejemplo, que una ley penal prohibiera hechos violatorios de la ética socialista o de la moral bolivariana, o sea, de todo el que mediante acciones u omisiones viole la moral bolivariana será castigado. Eso es una ley arbitraria, una ley penal indeterminada. No se podría saber ya por anticipado, bueno, cuál es esa moral bolivariana, esa ética bolivariana, esa moral socialista. Si una norma penal tuviera un contenido como pues nadie realmente podría saber qué está prohibido, ni tampoco cuál sería la sanción aplicable. O sea, la decisión de ambas cosas quedaría en manos del juez, en la discrecionalidad, al arbitrio del juez. Estaríamos convirtiendo nuevamente, o sea, así como ocurrió, como lo dije con respecto a la analogía, estaríamos convirtiendo al juez en legislador. Una ley indeterminada es una ley que no le brinda garantía alguna a los ciudadanos, ya que nadie podría saber por anticipado el contenido de la prohibición, ya que ello lo va a determinar el juez libremente de acuerdo a su criterio personal o al criterio impuesto por los que detenten el poder político, que generalmente es lo que terminaría ocurriendo.
Igual sucederá también con el castigo aplicable, no solamente con la prohibición, sino con la pena aplicable. O sea, es decir, pasará de no, o sea, pasará lo mismo que ocurriría de no prohibirse la analogía. El juez se convierte, como dije, en un legislador, siendo que el Parlamento, en democracia, en un Estado de Derecho, en virtud de la separación de los poderes, es el Parlamento, como los representantes del pueblo, los que deberían decidir qué comportamientos han de ser delito y cómo han de ser castigados esos comportamientos. Entonces, una interpretación racional, una interpretación teleológica del principio de la legalidad no puede de ninguna manera desconectarse con la prohibición de la indeterminación, como tampoco de la prohibición de la analogía, independientemente que no se le contemple expresamente, porque la prohibición de la indeterminación, así como ocurre con la prohibición de la analogía, no está establecida expresamente en la Constitución ni en la ley, pero es la única manera racional, la única manera en que podría el principio de legalidad representar una garantía para el ciudadano. Fíjese, esto de la indeterminación no fue respetado, por ejemplo, en el derecho penal nazi, ni tampoco en el derecho penal comunista de los soviéticos. Esto no fue respetado, y entonces había normas que permitían el uso de la analogía en el derecho penal, el uso y también normas penales indeterminadas, o sea, porque una cosa va de la mano de la otra, y por ejemplo, entonces en la Alemania había una norma, una disposición que decía que sería delito toda conducta que pudiera lesionar el sano sentimiento del pueblo alemán. Ahora, pero ¿qué es ese sano sentimiento del pueblo alemán? Eso lo iba a decidir el juez con arreglo a los criterios imperantes o dominantes de acuerdo al poder político. Y en el comunismo soviético había una norma parecida que decía, se castigarán las acciones, los comportamientos, las conductas en las cuales que sean contrarias a los principios de la revolución bolchevique. Algo así, que recuerde, yo decía esa disposición. Entonces, claro, de esta manera los jueces tenían una amplia capacidad para castigar como delito, aplicando la analogía y determinando ellos con arreglo a sus propios principios, valoraciones o las valoraciones y principios imperantes, el contenido de esas normas que permitían o que terminaban permitiendo incriminar hechos que por lo menos inicialmente no estaban prohibidos expresamente por la ley. En conclusión, en un Estado de Derecho, y esto creo que vamos a resumir, en un Estado de Derecho, los delitos, las penas y las medidas de seguridad solamente pueden estar en una ley formal. En una ley formal, es decir, una ley formal entendida en el sentido de una ley creada por el Parlamento, de acuerdo al procedimiento constitucional. Y esa ley tiene que ser una ley previa, una ley estricta, una ley escrita y una ley cierta. Una ley cierta en el sentido de que se prohíbe la indeterminación, una ley cierta, clara, precisa, inequívoca, una ley previa en el sentido de que se prohíba la retroactividad, una ley estricta en el sentido de que se prohíba la analogía, es decir, que no se puedan integrar las lagunas del ordenamiento mediante la analogía, es decir, que lo que no está prohibido está permitido y punto, ya está, tiene que ser así. Así debe ser en un Estado de Derecho. Y por último, la prohibición de la costumbre, es decir, que siempre debe tratarse una ley formal, no una ley en sentido material, la que sirva de fuente a los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Entonces, insisto, más adelante, vamos a estudiar con detalle el problema de los decretos leyes en el ordenamiento venezolano, pero por lo menos en principio debemos siempre recordar que, por lo menos desde el punto de vista del Estado de Derecho, de un Estado material de derecho, las leyes penales han de ser siempre leyes en sentido material. Leyes de aplicación estricta, leyes ciertas y leyes que no se pueden aplicar de manera o no deberán poder aplicarse de manera retroactiva. Con esto terminamos los aspectos fundamentales del principio de legalidad en lo relacionado con las garantías que rigen el derecho penal sustantivo.
En la próxima clase vamos a hablar de las garantías procesales y de las garantías penitenciarias, porque como les dije, el principio de legalidad tiene tiene tres aspectos fundamentales. Estos tres aspectos están vinculados con las potestades o las facultades del Estado desde el punto de vista punitivo. Entonces, así como hay limitaciones, hemos visto estas limitaciones en cuanto a la creación de las leyes penales, también hay una serie de limitaciones que surgen del principio de legalidad que tienen que ver con la imposición de la pena y con la ejecución de las penas. Esas son las que vamos a ver en la clase que viene, al igual que también vamos a hablar de otros principios fundamentales del derecho penal, como el principio del hecho, el principio de culpabilidad, que son los que van a darle también un contenido más particular acerca de lo que puede o no prohibirse en el derecho penal. O sea que no cualquier conducta puede ser prohibida en una ley, aunque esa ley sea estricta, cierta, previa, etcétera, etcétera, etcétera.